está Axel. Admitir. Hola. Hola, Axel. Bueno, ahora vamos a poner PowerPoint. Ahora se van a crecer un poco. Bueno, ¿todo ves bien? Sí, se ve. Perfecto. Sí, se ve. Ok. Vamos a sacar esto. Bueno, ahora vamos a comenzar con la temática de... Me pueden interrumpir cuando quieran, pegan el grito, ¿sí? Quieren grabarme, me pueden grabar, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Vamos a comenzar con lo que es tecnología del asfalto con pavimentos asfálticos, porque hasta ahora lo que estuvimos viendo, como ven bien y escuchan bien, ¿no? Por las dudas pregunto. Sí, Sí. ojo ya. Perfecto. Listo. Hasta ahora estuvieron viendo los diferentes tipos de asfaltos que había, que eran los asfaltos comunes, en los cuales explicamos que básicamente es el betún asfáltico, que hablamos de la estructura, que tiene una fase dispersa que son asfaltenos y la otra fase dispersa son maltenos, y que cada una de esas cosas son un conjunto de compuestos químicos e hidrocarburos, todos derivados del petróleo. Los asfaltenos son más rígidos y los maltenos son más como una fase más aceitosa y que tienen un emulgente propio que los mantiene como una propia emulsión a los asfaltos, ¿no? Pero a su vez habíamos visto el asfalto diluido, que es ese mismo betún disuelto en un solvente, orgánico en general, y también habíamos visto las emulsiones asfálticas, que es ese mismo betún disperso, como si fuesen pelotitas, como de alguna manera lo piense así, como dispersos en una fase acuosa. Y que para eso usamos algún tipo de emulgente, ya sea catiónico o aniónico, según la carga, que básicamente era un surfactante con una parte afín con el asfalto y una parte afín con el agua, lo que hace que sea estable esa emulsión. Evaluamos algunas características de la dureza, de diversas cosas, veíamos con la penetración, y de un conjunto de ensayos que podrían llegar a hacerse sobre los asfaltos. Ahora ya cambiamos de tema, o sea, ahora vamos bien a la materia, que es la parte de pavimentos asfálticos u hormigones asfálticos, también que yo les nombré la clase pasada como hormigones flexibles, ¿sí? Que son básicamente agregados, como ya los conocemos, agregados gruesos y finos, que usamos el betún asfáltico, ¿sí? Como una opción, podría ser también una emulsión asfáltica, o usamos el betún asfáltico directamente como un agente adherente, ¿no? Obviamente para procesarlo hay una diferencia entre lo que es los pavimentos en caliente, que son basados en betún asfáltico, que yo tengo que calentarlos a 160, 180 grados centígrados para que tengan una contextura líquida. Mientras que los pavimentos de emulsión asfáltica, ¿sí? Tienen, digamos, lo puedo hacer a temperatura ambiente, ¿sí? Y no es necesario calentarlos, directamente los mezclo en el asfalto, y esa es la ventaja o lo que define esos dos tipos de pavimentos u hormigones, si quieren, asfálticos en caliente, los que he hecho con betún asfáltico, y los hormigones en frío hechos con emulsiones asfálticas. Bueno, pero independientemente de eso, ¿sí? Independientemente de eso, un momento tengo que conectar a alguien más que llega tarde. ¿Entraste o no? Pero mucho. Un segundo, por favor. Hola Santiago, ¿me escuchás, no? Buenas, sí, escucho perfecto. Sí, ya empecé, te aviso, ¿eh? Ya había empezado. Pero bueno, no perdiste mucho. ¿Y? Un segundo, por favor.
Bueno, continuamos. ¿Todos me bien, chicos? Intiate. Sí. Sí, Bien. Entonces, habíamos dicho, tenemos los pavimentos asfálticos, ¿sí? O hormigones asfálticos o hormigones flexibles, que teníamos la opción de cuando los hormigones o los pavimentos hechos en caliente, que usamos directamente el betún a alta temperatura para mezclarlo con los agregados, o si no, los pavimentos en frío, en el cual usamos, por ejemplo, una emulsión asfáltica con los agregados, ¿sí? Esos son la utilidad. ¿Cuál usamos en general? Dependen de costo, facilidad. En general las emulsiones son un poco más caras. En Mar del Plata, por ejemplo, se utilizan siempre los pavimentos asfálticos en caliente, porque hay una planta de asfaltos que en Vial tiene, que ustedes van a ir a visitar el 20, tengo anotado todo, el 26, ¿no? Creo que era. El sí, miércoles 26. Sí, el miércoles 26, que van a ir a visitar con Hernán. Y ahí justamente hay una planta de asfalto que ojalá esté funcionando y le preguntan todo lo que quieran preguntar porque está buena, es una planta nueva, tiene una planta vieja y una planta nueva. Ellos tienen una planta de asfalto en caliente, o sea que eso se levanta a una temperatura de 160, 180 grados, depende del ciclo que tengan que hacer. Ese asfalto caliente se coloca luego, ya lo vamos a ver, y se compacta como estuvimos comentando en la clase pasada. Básicamente, ¿cuál es el concepto de los pavimentos asfálticos? Como ven acá en el esquema, hay tres conceptos básicos. Uno es el espesor total y resistencia para el soporte de cargas que tenga ese pavimento, ¿sí? Se diseñan los pavimentos para ese tipo de soporte, ya vamos a ver cómo. La impermeabilidad de penetración o acumulación de humedad que pueda llegar a tener. Y una superficie rodado lisa, ¿sí? Y que es resistente al desgaste y al uso, ¿está? Si ustedes, por ejemplo, para que me entiendan lo que es una superficie rodado lisa, si van con el pavimento por la ruta Miramar, que es de hormigón, cuando ustedes tienen las juntas, están con las ruedas tac, 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 tac todo el tiempo, ¿sí? Mientras que un pavimento liso o de asfalto es completamente liso, no tiene ningún tipo de interrupción. Entonces son ideales para el tema, por ejemplo, para las rutas. Otra característica que tiene este tipo de pavimentos, fíjense que hablo de espesor total y resistencia para el soporte de cargas. En general, cuando uno diseña un pavimento, la resistencia del pavimento, independientemente de la formulación que utilice, va a estar dada por el espesor de la capa, de la última capa, o la carpeta, se llama carpeta asfáltica. Ya vamos a ver cómo es, ¿no? Porque como ustedes ven ahí en ese esquema, la rueda transfiere cargas a esa carpeta y esa carpeta o esa estructura, digamos, del pavimento tiene que transmitir a lo que se llama subrasante, que es lo que está acá abajo, ¿sí? Que es básicamente la tierra previamente compactada, ¿sí? Y después tiene toda una estructura, ya vamos a ver, conformada por una subbase o base y la carpeta en sí, que está por acá arriba, ya la vamos a ver en detalle en la próxima transparencia, que conforman la estructura del pavimento asfáltico. ¿Cuál es el asunto? El suelo obviamente es el último que resiste, pero más o menos la resistencia de un suelo es de alrededor de 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, ¿cuánta carga estoy explicando yo acá al pavimento? Lo que hace el pavimento o toda la base o subbase es abrir, digamos, transferir de manera eficiente una carga que es mayor, que está dada por imagínense un auto, cada rueda, digamos, en promedio, por decirlo de alguna manera, el peso del auto o del camión o de lo que sea está repartido por el número de ruedas que tengan. Entonces, toda esa carga que es alta aquí se transfiere al suelo y finalmente no se me hunde el suelo porque pasa por el auto, ¿no? Justamente porque hay esta transferencia y está armada toda esta estructura que de alguna manera desparrama o permite, digamos, transferir esa carga, esa presión P0 a una presión P1 mucho más baja, simplemente por un incremento del área o de transferencia de carga. Para eso se hace el pavimento. Lo mismo que, por ejemplo, para una base de hormigón, ¿sí? Tiene el mismo concepto. Así que eso es muy importante que tengan en cuenta que el pavimento tiene que ser adecuado y tengo que diseñarlo para una secuencia, para una frecuencia digamos, de pasadas con el pavimento. Recuerden que el pavimento asfáltico es flexible, o sea que cuando pasa la rueda se deforma en realidad, ¿sí? Vamos a ver si hay algún dibujito antes, no hay.
se va a deformar, digamos, ya lo vamos a ver cómo se va a deformar, poquito, no lo vas a notar, pero se va a deformar. Entonces tienen que tener esa capacidad, esa flexibilidad para poder, digamos, subsistir y no romperse. Bien, ¿cómo son las estructuras comunes? Yo ahí dije estructura. ¿Cómo son esas estructuras? Tenemos una superficie asfáltica que mezcla de asfalto más agregado, que es lo que normalmente, que es esto, perdón, que es esto que tengo acá, ¿sí? ¿Están viendo el cursor? Sí. Sí, sí. Sí, se ve. Bien, esto que ustedes tienen acá es la carpeta asfáltica, que es la que vamos a diseñar. Vamos a aprender a diseñar una carpeta asfáltica. Esto vamos a aprender a diseñar. Y luego hay una estructura que puede ser una base, que es una mezcla de asfalto con agregados, o material granular tratado con asfalto, ¿sí? Con un poco de mezclado con un poco de asfalto, pero no tan compactada, tan trabajada, con una granulometría estudiada como es la carpeta. ¿Sí? Y por lo último tengo la subrasante preparada. ¿Qué es la subrasante preparada? Ustedes vieron que generalmente cuando posiblemente hayan viajado por alguna ruta que se está construyendo, la misma tierra, ¿sí? Se le agregan piedras, cosas, se compacta, ¿sí? Con máquinas, con rodillos, y se va obteniendo el suelo, digamos, de una manera compactada, donde luego donde se apoya la base, que también es compactada, para luego recién poner la carpeta asfáltica. O sea, que es un paquete. ¿Sí? El pavimento asfáltico es un paquete de cosas, no es una sola cosa. Hay trabajo sobre la subrasante, hay trabajo previo y hay trabajo con respecto a la carpeta asfáltica en sí. ¿Sí? Son diferentes etapas en la producción de cualquier pavimento asfáltico. Nosotros nos vamos a limitar, esto es una tarea que hacen los ingenieros civiles, están vinculados a esto, y nosotros nos vamos a limitar a lo que es la evaluación y diseño de esta parte que es la carpeta asfáltica. ¿Qué otro tipo de estructuras pueden encontrar? Por ejemplo, la superficie acá, la superficie asfáltica, como tienen acá, ¿sí? Una base de material granular y la subrasante, que es la que estuvimos viendo antes, pero puede haber otro tipo de base de material granular o seleccionada y recién la subrasante preparada. O sea que las estructuras pueden ir variando dependiendo específicamente del tipo de suelo, lo blando que sea y demás. Cuanto más rígido sea el suelo, menor inconveniente o menor cantidad de base o cosas van a tener que tener. También puede haber mezclas, ¿sí? No son lo mejor, pero bueno, hay mezclas. Por ejemplo, acá tienen una estructura de hormigón, ¿sí? Como el que ustedes vieron hasta ahora, que estuvieron estudiando, un hormigón rígido, en el cual apoya directamente sobre la subrasante preparada y arriba le tiran una carpeta asfáltica. Esa es una posibilidad cuando se reconstruyen, por ejemplo, en ciudades, que en algunos lugares se hacen, no es lo mejor, pero se hace. No estoy hablando de la reparación, estoy hablando de que toda la calle, por ejemplo, es como si nosotros, cualquier calle de hormigón, la recubrimos directamente con una carpeta asfáltica. Otras opciones hay y son un poco más raras, pero puede ocurrir que tengan un camino que era un camino vecinal, hace 30, 40 años, tenían una pequeña carpeta asfáltica y una subrasante, casi un mejorado, lo que se llama normalmente mejorado, ¿sí? Que se rompe todo rápidamente, pero bueno, es un mejorado, lo que es un suelo a un piso de tierra. Y luego se le ha construido arriba de eso alguna estructura de hormigón y arriba una carpeta asfáltica. ¿Sí? Son diferentes formas que ustedes pueden encontrar que dependen del devenir y de la historia de cada camino, de cada ruta que estén evaluando. En sí, lo que todos tienen, o ese paquete, digamos, ese paquete de estructura del pavimento, ese paquete me refiero a la carpeta asfáltica, más la subbase, más la base, que normalmente lo que tenemos, digamos, como estructura, va a soportar efectos por la rueda de, por ejemplo, de compresión y tracción combinados, ¿sí? Acá ven las flechitas, cómo sería el efecto que generaría eso, que son los que generan, los que pueden llegar a algún tipo de rotura de mi pavimento asfáltico. Ya vamos a ver qué tipo de roturas son, ¿no? Pero en sí, un pavimento asfáltico, los principios de un pavimento asfáltico, es que debe resistir la distorsión, ¿sí? O sea, no tiene que deformarse por efecto que pase mucho,
digamos, ¿no? No tiene que deformarse mucho por efecto que pase una rueda, ¿no? La superficie de rodamiento tiene que ser lisa, ¿sí? No puede haber pozos, básicamente. Tiene que ser impermeable, tener pendiente para escurrimiento, ¿sí? Tener resistencia al desgaste, conservar las propiedades antideslizantes, ligado de las capas, entre la base, subbase y demás, función de la base y subbase, distribución de cargas, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ir punto por punto. Cuando hablamos de resistencia a la distorsión, ¿sí? ¿A qué me refiero? Ustedes han andado por la ruta y parece que estuviesen ahuellados los pavimentos asfálticos, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Desde la ruta 2 hasta la ruta más vieja y nueva que encuentren, hay muchos casos cuando tienen pueden encontrar el problema que tienen un ahuellamiento, ¿no? Eso es porque indudablemente esa resistencia al ahuellamiento ha sufrido una distorsión, ¿sí? Resistir a la distorsión. Y eso es un problema, o sea, vos tenés que evitar ese tipo, digamos, en lo posible. Y en general eso está asociado, esa resistencia a la distorsión, a que las rutas fueron construidas para una frecuencia y un tipo de carga. Por ejemplo, hace 40 años los camiones no tenían una carga tan grande, no podían llevar una carga tan grande, la carga era hecha mucho menor, ¿sí? Y ahora, pero el pavimento no se mejoró, como ocurre siempre en Argentina, lamentablemente, cuando la carga es muy grande, genera como un ahuellamiento porque sobrepasa la carga de resistencia que tiene esa carpeta asfáltica. Entonces, tiene que estar bien diseñada la carpeta asfáltica y eso lo regulo con el espesor, ¿sí? Para poder resistir esa distorsión, lo regulo con el espesor y el contenido de asfalto. ¿Por qué digo contenido de asfalto? Ustedes, si tienen un contenido de asfalto muy grande, es como que van a tener las piedras metidas en un chicle. Entonces, cuando pasen con la rueda, con cualquier carga, ese pavimento no va a soportar carga, porque recuerden que el asfalto es flexible en sí, ¿sí? El asfalto, el betún, ¿sí? Es flexible. Y que la resistencia se lo va a dar justamente la estructura o lo que se llama la estructura granular, ¿sí? La columna granular, la estructura granular de los agregados son los que van a resistir. En las piedritas, una junto con la otra, apoyándose, son los que van a resistir la carga, ¿sí? Y eso es muy importante que utilicen un contenido de asfalto lo más bajo posible, ¿sí? Pero tampoco que sea tan bajo a que cuando yo paso con la rueda arrastre y tire una piedra, ¿no? Como el ejemplo que les di la clase pasada cuando uno andaba en un pavimento, en un camino rural, lo que podía pasar. Que la piedra se golpeaba o que la piedra se tiraba, ¿no? No quiero que se desgrane el asfalto, tampoco quiero que sea demasiado blando. Entonces tiene que haber una cantidad óptima de asfalto. Y ese es el objetivo del diseño de la carpeta asfáltica. La cantidad óptima de asfalto, ¿sí? Que hay que utilizar. Luego tiene que ser una superficie de rodamiento lisa, o sea, esos tienen que estar bien compactados, lisados, sin formas. Tiene que ser impermeable, ¿sí? Tiene que ser impermeable porque no es material, digamos, para que pase el agua. Sí, si bien ustedes ya saben que hay pavimentos autodrenantes, pero que están hechos específicamente de una forma para que pueda drenar entre ellos, que tenga una permeabilidad diferente. Tienen que tener pendiente para el escurrimiento porque no tiene que acumularse agua, ¿sí? ¿Qué pasa si se acumula agua? Efecto bombeo. No, se acumula agua arriba del pavimento. ¿Qué pasa? No se va a degradar. Por el agua no. ¿Qué es lo que pasa? Hidroplaneo con eso de que... Sí, exacto. Hidroplaneo. O sea, se convierte en forma, cuando pasas con la rueda, no tiene buena adherencia, ¿sí? Eso pasa justamente cuando tenés el ahuellamiento. Se acumula el agua ahí y es una desgracia tener que andar en una ruta que esté ahuellada porque tenés muy peligrosa. Porque no tenés buen agarre de la rueda con el asfalto. Y vos, cuando tenés que circular en un pavimento asfáltico, lo que querés es que la rueda siempre esté pegada al piso, ¿sí? Ese es el secreto, digamos, que tengas una buena adherencia.
Bien, resistencia al desgaste. ¿Por qué necesito resistencia al desgaste? Para no cambiarla tan seguido. Mayor durabilidad. No. ¿Para qué? ¿Por qué necesito resistencia al desgaste? Ya sé. ¿Pero para qué? No, ¿Por qué necesito resistencia al desgaste? perdón. No, está bien lo que vos decís. Pero estoy hablando para qué necesito Del, resistencia al desgaste. del otro lado. Sí. Em, Dale, hablamos. Bueno. Uno para que mantenga la propiedad de adherencia. No, yo. resistencia al desgaste. Desgaste el agregado. Siempre. Lo que necesitan es que no se. Apaga. No, se necesita que no se gaste la piedra porque pasa la rueda, ¿sí? Entonces, ¿qué ensayo voy a tener que hacer de los agregados? La erosión, ¿cuál era? ¿Con qué ensayo lo hacía? El ensayo de Los Ángeles. Es un ensayo que es muy importante en la construcción de pavimentos asfálticos, ¿sí? Conservar las propiedades antideslizantes, o sea, que no quede como pulido el agregado, ligado de las capas, con la base y subbase de alguna manera, y bueno, esos eran todos los temas que queríamos ver. Pero básicamente son los conceptos que ustedes tienen que pensar cuando diseñan un pavimento o propiedades esenciales para un pavimento asfáltico o un hormigón asfáltico. ¿Qué factores determinan el espesor del pavimento requerido? Los factores que son el tránsito inicial y durante la vida útil, o lo que vas a suponer durante la vida útil, la resistencia y las propiedades de la subrasante, la resistencia y características de los materiales disponibles elegidos, no es lo mismo una piedra granítica que una piedra cuarcítica, que una piedra basáltica o la piedra que ustedes estén utilizando, y factores especiales del camino del diseño, ¿sí? Es un pavimento que se puede construir por etapas. ¿A qué me refiero con esto? Lo ven permanentemente cuando ustedes salen a la calle de la ciudad de Mar del Plata. Se están permanentemente, fíjate, por el incremento anual del peso y volumen del tránsito, pueden no ser adecuados para las necesidades futuras. Con el pavimento asfáltico, este problema se resuelve adicionando capas según lo demande el tránsito futuro, evitando inversiones excesivas inicialmente y adecuando el camino a las demandas reales. ¿Qué quiere decir? En 1930, con un pavimento de 8 centímetros para que pase una forá, tranquilamente podías tenerlo y no tenías ningún tipo de inconveniente y no tenías mucha carga, ¿sí? Porque todo se transportaba en trenes, los camiones prácticamente no existían. Entonces, con una carpetita muy fina, asfáltica, podías tranquilamente hacerlo, pero a medida que fueron aumentando las cargas de los camiones y demás, esa carpetita fina vos la tenés que raspar un poco por arriba y pegar otra carpeta y hacerla aumentarle el espesor. O sea que lo puedo como reciclar permanentemente el pavimento, pero no lo destruyo todo, ¿sí? Solamente le voy poniendo capas una arriba de la otra porque tienen la ventaja que se pueden pegar una capa con la otra, cosa que no ocurre con el hormigón rígido, el de cemento Portland. No hay adherencia, ¿está? Si ustedes quieren agarrar un pavimento de hormigón rígido y lo quieren reparar con pavimento de hormigón rígido por arriba, no se va a adherir a la parte de abajo, no va a funcionar. En cambio, en este caso sí, en el caso del pavimento asfáltico es posible hacer eso, ¿está? Entonces, lo que se hace y lo que se hace normalmente en las rutas que lo están viendo, cuando se llega a un cierto daño o envejecimiento del pavimento asfáltico, se tiene un nombre, eso que no me puedo acordar cómo se llama, granalla, no, algo por el estilo, se raspa, digamos, la parte superficial, los primeros 1 centímetro, 2 centímetros, se recupera todo el agregado ese pintado en asfalto que se puede llegar a reutilizar, ¿sí? Y se coloca una nueva capa de 7, 8 centímetros de pavimento bien preparado sobre la base del otro y queda prácticamente como nuevo el pavimento asfáltico, ¿sí? Entonces tienen la posibilidad de reciclarlo el pavimento y de ir diseñándolo y aumentando el espesor a medida que lo demande, digamos, el medio. Por eso el tema de construcción en etapas. Análisis de tránsito, hay que hacer datos para el diseño actual y proyección para crecimiento, cargas, frecuencias, espesor de estructura de pavimento, ¿sí? En eso los norteamericanos hicieron de todo fueron bastante inteligentes en los años 50 sobre todo y 40, donde hicieron grandes estudios sobre todas las autopistas que iban construyendo y sus propias autopistas
eran un laboratorio, ¿sí? Los tipos iban evaluando diferentes formulaciones, pavimentos fálticos en diferentes sectores y comparando sobre las mismas autopistas. Obviamente después requerían un diseño y hacían por sectores diferentes formas y eran un verdadero laboratorio toda la red, digamos, de rutas y demás en Estados Unidos, los cuales fueron los que inicialmente fueron los que más trabajaron en ese tema, ¿no? Luego está la evaluación de las subrasantes, ¿sí? Existen varios métodos para evaluación de resistencia y capacidad, ¿sí? Del suelo estoy hablando, ¿no? O de esa capa, que simplemente es un ensayo de compresión, que ahora se los voy a mostrar de una manera muy simple. Vamos a ver si lo puedo ver. Díganme si están viendo el YouTube. Sí, pero Sí, está se ve. cargando. Sí, tenemos una red acá en Intema que es una cosa de loco. Ultra láser, ultra rápida. Milagrosamente que se está conectando con ustedes. Pero bueno, les quiero mostrar, si algún día entro esto, sería más interesante poner un video de Maceo Parker, pero bueno. ¿Fresado era raspado? ¿Cómo? ¿Se llama fresado? Fresado, se llama fresado, ¿sí? Ese raspado que ustedes ven que se hace en las carpetas asfálticas, se llama fresado, y que luego se agrega nueva carpeta arriba, ¿no? ¿Vieron que queda como raspado, que queda incómodo, que vos vas con el auto y te encontrás con eso cuando lo están haciendo? ¿Sí? ¿Lo han visto? Sí, Hey, Sí. hola. ¿Sí? Bueno, eso sí. Claro, y aparte tiene una gran ventaja también el pavimento asfáltico, ¿sí? La gran ventaja que tiene es que ni bien termina vos terminás de hacer el pavimento asfáltico, ya puede ser usado para circular, ¿sí? Lo dejás un par de horas y ya está. Es inmediato el uso, ¿sí? Acá lo que están haciendo una base, ¿sí? Con una secuencia ven como de impactos, como si imitando lo que se haría con una máquina, ¿sí? En una ruta, por ejemplo. Una máquina con rodillos. Esto está hecho a escala de laboratorio. Entonces lo que hacen ahora, le meten una viga cruzada, ¿sí? Y ahora, fíjense que le meten un gato, básicamente eso como es, que hace un esfuerzo. Y ven esto es un ensayo típico, esto se llama CBR, ver cuánto, ¿sí? Cuánto es el esfuerzo y cuánto es la deformación, cuánto se hunde. Obviamente tiene una cierta área fijada, es un ensayo normado, y en función de eso se establece un valor de lo que se llama CBR. Para medir carga se utiliza, en general, se mide tanto la deformación como también la carga a partir de comparadores. Ya vamos a ver bien después qué es un comparador. Bueno, pero se puede hacer un ensayo digamos, de este tipo. Ven, acá tienen un inicio, ven equipo campo de CBR, ven cómo está hecho esto, o sea que se apoya esto acá. Generalmente saben dónde se pone, en los camiones. Como los camiones son muy pesados, ¿sí? Si ustedes ven acá, esta es la rueda de un camión, ¿sí? Y le enganchan este aparatito acá, y el camión está ¿para qué? Para que no se levante, obviamente, porque si no, contra el piso no va a hacer ningún esfuerzo. Entonces, esto mide cuánto esto que ustedes ven acá, no sé si se alcanza a ver el mouse, ¿sí? ¿Lo ven al mouse? Se ve bien. Se ve. Bien, esto se hunde en el piso, ¿no? ¿Y por qué esto no se va para arriba? Porque esto está apoyado nada más en el piso, porque está este camión acá arriba, que es un camión con mucho peso, obviamente, ¿sí? Eso es lo que realmente se hace como ensayo CBR, que es un ensayo característico para ver las características del suelo. Cuanto más valor CBR bajo tengo que hacer una carpeta o una subbase más grande, ¿está? Y mayor tratamiento tengo que hacer sobre el suelo. No es una temática del suelo la que vamos a evaluar, es una temática del suelo que maneja la gente de ingeniería civil. De todas maneras, cualquiera está capacitado para poder verla. Bien. ¿Dónde estaba? Esta no, esta es la 1, sí. Estaba por acá. Bien. En general, los agregados
constituyen el 90 al 95% de la mezcla de agregado asfalto, ¿sí? Donde naturaleza y calidad son importantes, sobre todo en la capa superior, en la carpeta asfáltica. ¿Estamos? Es muy relevante las características de los agregados. Si los agregados eran importantes en el hormigón rígido, el cemento Portland, son más importantes aún en los pavimentos asfálticos, ¿sí? Mucho más importantes aún. Recuerden que en un pavimento asfáltico los únicos que soportan carga es el esqueleto granular, el esqueleto de los agregados, ¿sí? El esqueleto granular es clave, ¿sí? Otra cosa no toma carga. El asfalto de por sí no toma mucha resistencia de carga. Ustedes piensen como que tienen piedritas pegadas con plastilina y el asfalto es la plastilina. ¿Quién va a tomar la carga? El apoyo entre los agregados, no va a ser la plastilina, ¿sí? Bueno, actúa de esa manera o hay que pensarlo de esa manera. Por lo tanto, hay que una precisión de las propiedades del asfalto agregado, hay que tener un control de las granulometrías de los agregados, ¿sí? La cantidad de asfalto, fíjense esto, muy importante, esto es muy importante, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? Dice, excesos inestables se distorsiona por el tránsito, se ahuella, se daña, se deforma, se forman serruchos. Las ciudades de Mar del Plata tienen todos los casos de distorsiones posibles. Lo han vivido con sus propios autos. Hay lugares donde ustedes van con una carpeta asfáltica y parece todo como si fuesen serruchos, porque era tan blando, tenía tanto asfalto que se deformaron fácilmente. O porque el suelo también no se hizo, aunque el suelo también nos ha hecho. ¿Cómo? Sí, correcto. Por Funes, por una de esas. Sí, sí, bueno, ese es un problema. Y después tenés, por ejemplo, faltantes cuando es áspero, se desintegra, ¿sí? Cuando ustedes ven los pozos, ¿cómo se rompe el pavimento asfáltico? Primero se rompe un pedacito, se va rompiendo la carpeta, se va desintegrando y cada vez más. Y cada vez que pasa un camión, un auto, se va desintegrando cada vez más. Por lo tanto, tiene que haber buena adherencia. O sea que necesito que haya asfalto, no mucho para que sea inestable, pero lo suficiente para que no se desintegre. ¿Estamos? Hay que encontrar una relación óptima. Ya vamos a ver que en eso se basa el principio. La preparación de lo que habíamos visto del asfalto para construcción, ya lo habíamos visto, calentándolo en el caso del betún asfáltico, diluyéndolo en el caso del asfalto diluido, si quieren usarlo para un regado en particular, generalmente para regar la base, subbase, como una línea de unión con la carpeta, por ejemplo. Ya les dije que esto no se utiliza. Y en emulsionado con agua por agitación en molino, bueno, ya de esto ya lo vieron, ¿sí? Los agregados son las diferentes rocas, como ustedes vieron, para los hormigones, ¿sí? En general no se utilizan, no se tratan de usar de otro tipo de agregados, ¿sí? Por ahí los que más se utilizan, por ejemplo, para pavimentos asfálticos son los graníticos, acá en Mar del Plata, que vienen de Balcarce, ¿sí? Los que ustedes miran de color oscuro. Ese es mucho mejor calidad para un pavimento que un agregado cuarcítico. No significa que no se pueda hacer, pero además el problema que tienen los cuarcíticos es que tienen mayor porosidad. ¿Y cuál va a ser el insumo caro acá, en este pavimento, a priori, para ustedes? ¿Ya están todos durmiendo la siesta? Sería la brea. Sería el betún asfáltico, ¿sí? Este es el insumo caro, como el cemento en el hormigón rígido. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Sí, sí. Entonces, si usted tiene una estructura muy porosa, ¿qué va a pasar con esa estructura tan muy porosa? Superficialmente porosa. No, ¿qué ataque químico? No te hace nada el asfalto con el coso. Va a drenar el agua. No, acá Andrés, y dice que tiene razón, esta vez tiene razón, es absorción. Se va a meter el asfalto ahí adentro, lo vas a perder el asfalto absorbiéndolo directamente con la piedra. ¿Está? Ese es el tema que vas a tener. Un exceso de asfalto que te va a penetrar la piedra. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Y es lo que no querés, porque tenés que gastar más asfalto para que se peguen los agregados. Bueno, se pueden usar diferentes tipos de agregados, ya lo ven, no vamos a entrar en detalle en eso. Y evaluación de los agregados, como los ensayos típicos que se hacen son tamaño y granulometría, era clavado que tenían que hacer eso. La limpieza, ¿qué se refiere con limpieza?
sacarle la tierra. Exactamente, exactamente. La arcilla, todo lo que es material arcilloso, toda esa porquería, va a reducir la adherencia del asfalto con el agregado grueso, por ejemplo, ¿sí? La resistencia al desgaste, ¿por qué me importa? Repito otra vez la pregunta, ¿por qué me importa la resistencia al desgaste? Porque va a estar una rueda de un auto pasando todo el tiempo y pasa y roza y roza y roza y roza y eso se va desgastando. Si yo tengo un agregado que es blando, se va a gastar el pavimento y se va a terminar rompiendo. ¿Sí? Textura superficial, si es más rugoso o es más suave. La forma de las partículas, si es más lajosa, si es más redonda. ¿Sí? La absorción, otra vez la maldita absorción. ¿Por qué me importa la absorción? Y porque eso va a tener mucho que ver, sobre todo los poros permeables, cuánto asfalto se me va a meter ahí adentro. Y obviamente una propiedad muy importante, si yo quiero tener una buena adherencia, es la afinidad, ¿sí? Que básicamente se refiere a la adherencia, la afinidad con el asfalto. ¿Cuán afín? ¿Cuánto se pegotean entre ellos? ¿Sí? Porque no hay una reacción química, es una acción física, es una unión física la que ustedes tienen ahí. Son fuerzas débiles, no hay enlaces covalentes, ¿sí? Puede haber un enlace tipo, no sé, Van der Waals, alguno de esos, algún tipo de ensayo, no quiero hablar porque acá hay un físico, ¿viste? Y me va a matar. Pero bueno, son ensayos secundarios. Entonces, la afinidad, digamos, es completamente diferente dependiendo de las características de cada uno de los agregados que utilice. Bueno, tamaño de granulometría, ya lo hemos visto 1.000 millones de granulometrías. Esta puede ser, generalmente es una especificación que se la dan a ustedes, ¿sí? La misma empresa que solicita el pavimento asfáltico especifica cómo es la especificación para el diseño o la toma de alguna norma en particular. Las normas americanas son muy utilizadas, como ya les dije, porque hay mucho estudio de pavimentos asfálticos por parte de los norteamericanos. Al menos inicialmente. Después eso se aumentó en todos lados, ¿no? La limpieza, como habíamos dicho, que lo dijo muy bien nuestra compañera, y la resistencia al desgaste, sí que es este cilindro, que va golpeando, que tiene bolas de acero muy grandes, que van golpeando esas bolas de acero, golpean a las piedras que están viendo y podemos ver cuánto es el contenido de fino después de un cierto tiempo y en forma comparativa decir si una piedra es más blanda que otra, ¿no? En función del polvo que se genera. La textura superficial, la forma de la partícula, no voy a entrar en eso, mírenlo directamente, no voy a entrar tanto en detalle. La absorción y lo que les comenté de la afinidad para el asfalto, que hay una norma específica, la norma ASTM de 1664, en el cual ustedes pueden hacer es una norma para ver cuán afín es el asfalto con algún tipo de agregado grueso. Bien, ¿hasta acá estamos? Sí, sí. Sí. Sí, sí. ¿Qué es lo que ven más importante de todo esto? ¿Qué comentario me pueden hacer? ¿Qué pregunta pueden hacer? Sí, sí, no, no de esto que te viene ahora, sino de lo visto hasta ahora, estoy hablando. Si querés conectarte. ¿Qué proporción combinada? Bueno, acá lo que me dice un compañero acá, dice que dice Andrés que que la proporción en combinarlos. Todavía no empezamos con el diseño. Solamente les comenté, ¿sí? La proporción la vamos a ver en un rato, ¿sí? Si es por eso. ¿Alguna otra pregunta de lo visto hasta ahora? Sí, dale. El tema es, acá hay una cuestión de capilaridad o no. No. ¿Lo habíamos utilizado en tu clase? ¿De capilaridad? ¿Hay capilares? ¿Hay una red capilar acá? No. Ahí lo que vos tenés tiene una cierta porosidad, ya vamos a ver, una cierta porosidad que es alrededor del 5 al 6%, pero no es ninguna red capilar. Ustedes se imaginen que tienen agregados gruesos y agregados finos mezclados, pero pegoteados con el pavimento, con el asfalto, con el betún. Eso es bien cerrado, digamos. No, tiene una porosidad que es alrededor del 5 al 6%, ¿sí? Y se hace adrede que tenga esa porosidad.
como vamos a ver al final de esta clase? Es una buena pregunta, porque ¿por qué cuerno? Me van a decir, ¿para qué cuerno? Ustedes me dicen, ¿para qué cuerno quiero tener una porosidad? ¿Sí? Y entonces, cuando les digo yo, bueno, es muy simple. Yo les pregunto algo. Cuando yo aprieto, digamos, el pavimento asfáltico, ¿sí? Imagínense que tiene mucho asfalto, el pavimento que yo hago. ¿Qué va a pasar con el asfalto cuando yo paso con la rueda de un auto, de un camión? Sí. Sí, se va a deformar. ¿Y a dónde va a ir ese betún dentro de la mezcla? Pues yo tengo una mezcla de todo. ¿A dónde va a ir querer mirar ese betún? Es como que yo... ¿Cómo? O sea, no hay poros. Porque vos estás apretando y vas a hundir las piedras, ¿sí? En cierta manera. Entonces va a ir hacia arriba. Vas a exudar asfalto, de alguna manera, por fuera, para afuera directamente, ¿sí? ¿Estamos? ¿De acuerdo o Sí, no? sí, 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 sí. Si tenés la menor cantidad si vos tenés una cierta porosidad que le das lugar a que cuando vos apretes ese asfalto se corra un poquito, pero no salga del pavimento y te lo lleves vos con la rueda, ¿sí? Porque el asfalto si se exuda, lo arrastrás con la rueda, ¿estamos? Porque es como un pegote, se va a pegar a la misma rueda. No, no. Entre agregados, sí señor. Exactamente, porque es como que es como que es como viste cuando apretás una ricota con agua y la apretás, ¿qué pasa con el suero? Se separa, ¿sí? Cuando la lava del queso el otro día, ¿sí? ¿Qué es lo que- ¿Eh? ¿Estudiaron cómo se hace el queso o no? ¿Alguien me lo puede explicar? No puede ser. Estamos en la República Argentina, no se sabe cómo se hace el queso. Es una vergüenza. ¿Para qué está la escuela primaria y secundaria, digo yo? Bueno, no importa. Cuando cuando tenés por ejemplo, había dicho una ricota, la apretás, una ricota húmeda, qué va a pasar con esa ricota? ¿Qué sale? El suero. Bueno, el suero sería en este caso el asfalto. Y la ricota serían los agregados, lo que te queda ahí. ¿Está? Eso es lo estás apretando, es como que expulsás el asfalto. Si le dejas un poco de porosidad, se reacomoda, pero no sale hacia la superficie. Y lo perdés. ¿Sí? Además que te genera mucho ablandamiento. Bueno, esa es una de las cosas importantes para tener en cuenta. Sí, ¿qué otra pregunta más tiene? ¿El ¿Qué pregunta asfalto más tiene? también sufre un endurecimiento después del fraude como el hormigón? No hay ningún fraude, no hay ningún cuerno. Cuando vos Bueno, tenés un betún asfáltico, es una brea, que es un material amorfo, ¿sí? Ya vimos la estructura que no sé si vos estuviste en la clase anterior, pero no hay ningún tipo de reacción química, ¿está? No hay simplemente es un material vítreo, ¿sí? Que es un líquido viscoso que a temperatura ambiente prácticamente tiene composición como si fuese un vidrio. No de un vidrio, pero digamos va a estar más rígido, menos viscoso, y a medida que vas aumentando la temperatura, para el caso del asfalto, podés llegar a convertirlo como un líquido, ¿sí? Pero no hay ni siquiera cambio de fase, porque es semisólido. El asfalto tiene contextura semisólida, ¿está? Es literalmente una plastilina, para que me entiendan, semi endurecida, que está pegoteando piedras. ¿Estamos? Hay uniones físicas, no hay uniones químicas, ¿está? Sí, Santiago, ok, ¿escuchaste eso? sí, sí, es más como una solidificación. Ni siquiera es solidificación, porque no tenés cambio de fase, no tenés formación de cristales, ¿está? Es como que es un polímero amorfo que cambia y aumenta su viscosidad por efecto de la temperatura, ¿sí? Entonces, Tal que a temperatura ambiente tiene un comportamiento semisólido, ¿sí? Podríamos decir. Por lo la tanto, tem- es clave que la estructura del pavimento asfáltico se la dé ¿quién? ¿Quién es el que resiste el pavimento asfáltico? el agregado.
El agregado, ¿sí? El agregado, en particular el agregado grueso. El esqueleto granular. Por eso acá la granulometría es tan importante, porque yo tengo que tener una granulometría tal que quede trabado, ¿sí? Queda trabado por efecto de una carga, no se me deforme. Que una piedra se apoye con la otra. Yo quiero una continuidad, que sea resistente, el mismo esqueleto. ¿Y por qué no se desarma? Porque está pegoteado con el asfalto, pero que resiste la carga realmente es el agregado grueso, ¿sí? ¿Estamos? Ok. Lo otro es simplemente un pegote. Piénsenlo como si fuese un pegote, ¿está? Y Es la como si vos temperatura agarrás, es a la que vos sufre agarrás o tiene alguna piedritas y ATP. la pegás con Poxirran. Ponele, ¿sí? Es casi como si fuese eso. ¿Está claro? Sí, ¿Viste como el Poxirran? No sé si lo has visto alguna vez, lo has usado, me imagino. sí, sí. El cemento que se llama como cemento de contacto. Bueno, es como si esa textura, digamos, esa forma. Es más, te diría que el pavimento, el asfalto en sí es más duro a temperatura ambiente que en Poxirran. Pero bueno, esa es la idea. Y vos tenés el esqueleto granular que es el que soporta, ¿sí? Bien, el tamizado, no voy a andar a decirle cómo son los cálculos de los tamizados, cómo se hace, ni vía seca ni vía húmeda, lo leen eso, no voy a andar perdiendo tiempo. Y ahora sí voy a definir esto que tenemos que prestar mucha atención para poder entender, que parece la estupidez más grande sobre la Tierra y es la que nadie entiende. ¿Sí? Entonces se los digo de antes para que no se amarguen si no lo entienden. ¿Y Bueno, sería el análogo a saber la relación agua-cemento en concreto? más o menos, sí. Pero no, tanto como eso no. Importancia. Tanto como eso no. Bueno, entonces, el peso específico, ustedes tienen el peso específico, tiene diferentes formas de medir. ¿Saben lo que es peso específico, no? ¿Ok? Sí. Peso por unidad de volumen, sí, no necesariamente tiene que tener unidades, no es densidad. Si le ponen unidades, quedaría como densidad. Por eso acá aparece la densidad del agua para dividirlo por la densidad del agua como una manera que sea un número dimensional. Pero bueno, es como la densidad, es lo mismo. Básicamente, conceptualmente lo mismo. Bueno, fíjense, peso específico aparente, peso específico bruto, peso específico efectivo. A la flauta, ¿por qué tenemos tanto cosas? Y el problema está en el volumen que yo estoy considerando, ¿sí? Esto es un esquema, obviamente, ¿no? No es que esto sea una piedra ni nada por el estilo. Es simplemente un esquema que indica diferentes volúmenes. Indica el volumen del sólido, ¿sí? Lo que es sólido, únicamente sólido, donde hay materia. El volumen que ocupan los poros que son impermeables. Significa que cuando yo mojo ese sólido, no llego a esos poros. Siempre me quedan esas burbujas de aire, como si fuese una porosidad en el centro de un agregado. Es lo mismo. El volumen de los poros permeables, el cual yo puedo acceder por un líquido, puede permear y tapar y llenarlos. Y el asfalto también podría ser, ¿no? No solamente un líquido. El volumen de poros permeables que absorben asfalto, ¿sí? Parte de esos poros permeables pueden tener asfalto absorbido. Se metió dentro de esos poros el asfalto absorbido. Y el volumen de los poros permeables al agua que no absorben asfalto, ¿sí? Que va a ser, el volumen de poros permeables menos el volumen de asfalto absorbido, ¿sí? Y claro, en función de eso, vamos a definir diferentes tipos de pesos específicos. El peso específico aparente, ¿qué es? En todos, en el numerador, ¿sí? Tengo el peso del sólido, ¿sí? Que es el que me importa. En el numerador tengo eso. En el denominador, fíjense, tengo que tener un volumen, porque si estoy haciendo un peso específico, es peso sobre volumen. ¿Qué volumen tomo? El volumen del sólido más el volumen de poros impermeables. Ese es el peso específico aparente, ¿está? Poros impermeables. Después tengo el peso específico bruto, ¿sí? GSB, que es obviamente el peso dividido el volumen de sólido más el volumen de poros impermeables más el volumen de los poros permeables. También incluye a esos, ¿sí? Y eso se llama peso específico bruto, ¿está? Y luego tengo el peso específico efectivo, que ¿qué es? Es el peso, obviamente, del sólido dividido el volumen del sólido más el volumen de los poros impermeables más el volumen de los poros permeables menos el volumen de los poros
poros absorbidos, ¿sí? Porque los poros permeables pueden estar parcialmente llenos de asfalto. Por eso le resto ese volumen de poros absorbidos, ¿sí? ¿Está claro esto? Y eso lo llamo peso específico efectivo, ¿sí? Que es básicamente como, porque realmente parte del asfalto va a ir a parar dentro de los poros permeables, ¿sí? Son definiciones, diferentes definiciones, pero esto, ténganlo claro para entender qué cuerno aparece acá, en cada uno de ellos y cómo lo defino. Entonces, el peso específico aparente, el peso específico bruto, que es fácil de ver la diferencia, y el otro aparece, tiene en cuenta el asfalto que se absorbió o no, ¿sí? Se llama peso específico efectivo. ¿Cómo mido esto? Bueno, el peso específico de agregado grueso lo leen, ¿sí? No lo voy a andar leyendo, ¿sí? Hay un procedimiento, se puede medir la absorción. Es lo mismo que ustedes vieron para cuando vieron agregados en hormigón. Se mide el peso específico de agregado grueso, ¿sí? Se puede medir el aparente, el bruto y la absorción. Eso no hay ningún tipo de problema, es lo mismo que antes. Ahí tienen el procedimiento para hacerlo. Si la muestra, fíjense, se retiene en el tamiz número 4, alrededor de 5 kilogramos de agregado, enteramente lavado y se lo seca en estufa hasta peso constante. La muestra se seca, se satura en agua durante 24 horas. Lo pongo en un balde con agua, ¿sí? Se extrae el agua y se seca uno por uno con un trapito hasta alcanzar el estado saturado de superficie seca. Y luego se pesa el agregado en condición saturada de superficie. Bueno, y ahí lo voy haciendo las diferentes cosas. Lo vieron en la clase correspondiente anterior para cemento para hormigones rígidos, ¿sí? Y si no, lo repasan y lo miran ahí. Este es el procedimiento que está en la norma, no voy a leerles. Este es el correspondiente para el agregado fino, el que hacía con el conito, ¿se acuerdan? Que determinaba cuando estaba en estado saturado de superficie seca, con un conito que es como el que tengo acá. No lo van a ver, pero sí, en un segundo. Ya que estamos. El tema es que si yo quiero dejar de compartir, no sé cómo es. A ver. No sé si lo ven ahí. ¿Ahí lo ven? Sí, se ve. Sí, se ve el ¿Sí? cono. Y esto es lo que yo utilizo para ir poniendo, digamos, voy llenando esto y levanto este cono y veo a ver cómo es el cono. ¿Se acuerdan todo eso para determinar el peso saturado, el estado saturado de superficie seca y luego, al fin y al cabo, medir la densidad? Todo un proceso, digamos, que no voy a andar explicando mucho más, solamente recordarle que existe, nada más. Bien. Luego el peso específico efectivo, ¿sí? El peso específico efectivo ya lo vamos a entender de dónde sale esa fórmula, pero básicamente la fórmula es el peso WMM. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una mezcla, este es un poco diferente, por eso se los cuento. Se hace una mezcla de la cantidad conocida del agregado más el asfalto, ¿sí? Se enfría y se determina el volumen absoluto mediante inversión por diferencia del peso de la mezcla en aire, ¿sí? Y del peso de la mezcla sumergida, o sea, por Arquímedes, como vimos antes. O sea, es como se mide igual que con el agregado solo, pero ahora lo manché con asfalto, ¿sí? Eso es lo que básicamente hice. Lo mezclé con el asfalto y lo meto dentro de un tarro, ¿sí? Hago lo mismo. Nada más que en lugar que medir el agregado grueso solo, le agrego el asfalto. Y tengo el peso, digamos, del volumen de la mezcla suelta, ¿sí? Tanto el peso como el volumen, que es esto que tienen acá. Y acá le resto la cantidad de asfalto que yo agregué, que yo conozco que tengo. Y eso se llama el peso específico efectivo, ¿sí? Bien. Y es el procedimiento para determinarlo. Bien. Respecto a la dosificación granulométrica, ¿sí? Cualquier agregado, ¿sí? Ustedes ya lo vieron. Vamos a llamar P al porcentaje de material que pasa por un tamiz dado para la mezcla de agregados A, B y C combinados. Y A, B y C son el porcentaje de material que pasa un tamiz dado para los agregados A, B y C. Y A, B y C son las proporciones de los agregados A, B y C usados en la combinación. Entonces, la fórmula, que es esta que tengo acá, para un sistema digamos, de dos agregados, el P, que es un porcentaje, va a ser igual al porcentaje que yo tengo de A en el agregado que sea, ¿sí? Por ejemplo, arena o lo que quieran,
por la fracción que tengo de arena, más el B, el valor de B que tengo, el porcentaje de B que tengo para ese tamiz, por el valor de B. Esa es la fórmula que voy a tener, ¿sí? Y puedo, aparte sé que el valor de A más B, porque son las fracciones mágicas, es igual a 1, y puedo despejar estos valores de B y de A en función de estos parámetros que ustedes tienen acá. Entonces, cuando yo diseño y veo la combinación, me fijo. Fíjense, estos son los tamices, que lo tienen en milímetros y en pulgadas. 19, 3 cuartos, 12,5, 9,5, 4,75, 2,36, el tamiz de 8, 30. Esto es, ya son micrones, 300 micrones, 150, 75 micrones, que es el de 200, ¿sí? Y estos son los tamices, que son los códigos y la abertura, y esta es la especificación. La especificación es parecido a lo que habíamos visto, por ejemplo, acá. Bien, se está por cortar la llamada, así que voy a